Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a otro capítulo de Cara a Cara. Mi nombre es Joan Álvarez, el día de hoy haciéndole la suplencia a mi compañera Mildred Manrique. Hoy vamos a estar hablando sobre la oposición venezolana, por supuesto que se prepara para un proceso de primarias para elegir al candidato único de la oposición para enfrentarse contra el gobierno de Nicolás Maduro el próximo año 2024. Para eso, nosotros el día de hoy vamos a estar conversando con uno de los precandidatos a estas primarias. Estoy hablando pues de Carlos Prosperi, quien es el representante abanderado por el Partido Acción Democrática y que pues ya ha presentado su nombre para inscribirse en estas primarias opositoras. Carlos, bienvenido a Impacto Venezuela. Bueno, gracias, Joan, a ti y al canal por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Carlos, hay muchos temas evidentemente que le incumbe no solamente al venezolano que nos ve desde el territorio nacional, sino desde Impacto Venezuela nos ve mucho en el exterior. Esa gran migración venezolana que está pendiente de lo que sucede en nuestro país y que una de las principales dudas es el ánimo de la gente, ¿no? Ya tú has recorrido algunos estados, estás por supuesto en esa, digamos, en esa precampaña, ¿no? Cumpliendo esos lapsos que ha establecido pues la Comisión de Primarias delegada por la Plataforma Unitaria en temas de campaña, ¿no? Quería preguntarte en principio, ¿cómo ves el ánimo de la gente en estos recorridos que has hecho? Me comentaste pues que vas reciente, en las próximas horas a Carabobo. ¿Cómo ves el ánimo en torno a lo que se habla de una pues desconfianza que hay con la dirigencia política, una desconexión con la política venezolana? ¿Cómo ves en este momento ese ánimo, ¿no? Mira, obviamente nosotros lo que hemos venido recogiendo en cada rincón de Venezuela, donde además no es que hemos ido a algunos estados, hemos recorrido todos los estados. El año pasado tuvimos la posibilidad de ir a 249 municipios. Este año ya llevamos 53 municipios recorridos en lo que va de año. Vamos saliendo a Carabobo, vamos a estar en Valencia y después vamos a estar en San Diego, en un conversatorio en la tarde, en horas de la mañana una caminata, y luego vamos a Portuguesa. Vamos a seguir recorriendo específicamente a Carigua, cada uno de los municipios en Venezuela. Y lo que uno recoge quizás de las personas es ese malestar o quizás ese momento de dolor donde las personas dicen, pero es que yo no como de la política. Si yo no salgo a trabajar, si yo no salgo a buscar el dinero, ¿de qué come mi familia? A esos venezolanos le hemos manifestado, Iván. La realidad es que usted tiene que entender que por mucho que usted trabaje, si no se cambia un modelo económico, político fracasado, jamás le va a alcanzar el dinero. Y por eso nuestro compromiso tiene que ser en entender que así usted trate de ahorrar, nunca va a poder guardar, porque las devaluaciones las vivimos a diario. Y muestra es que cuando uno va a la bodega a comprar cualquier cosa, lo primero que uno se consigue es que está una pizarrita donde le están anotando a diario el nuevo precio del bolívar en torno a lo que es el dólar en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Y a veces uno escucha las personas también decir, pero bueno, únanse, pero bueno, tiene que ser uno solo. El llamado a nuestros hermanos venezolanos es que hay la posibilidad de escoger un solo candidato, y esa posibilidad que es el 22 de octubre, donde se van a realizar las elecciones primarias y cada quien salga a votar por el candidato de su preferencia. Carlos, hay un elemento que ha sido difícil, digamos, de explicarle a la comunidad internacional, a pues, los ciudadanos de otros países, que es el alto rechazo que tiene Nicolás Maduro, la muy baja popularidad que tiene, pero ha sido reelecto, ¿no? Evidentemente se vivió un proceso bastante complejo en el año 2018, en donde hubo un llamado a abstención incluso. ¿Cómo traducir eso realmente en un voto seguro y duro, no solamente por un proceso de primarias, para que la gente pues termine de conectarse con la dirigencia política, sino que además para el proceso presidencial en el año 2024? ¿Se puede traducir ese 80% que hablan muchas encuestas de falta de popularidad, de descontento con la administración de Nicolás Maduro, realmente en voto duro para la oposición? Totalmente. Nosotros lo que tenemos que entender es que hay que generar confianza, porque si nosotros seguimos dando un mensaje de que bueno, nos van a robar las elecciones o las vamos a perder, la gente no sale a votar. La gente tiene que entender que si nosotros nos organizamos, que si tenemos los testigos de mesa, no hay manera de que se pueda cambiar un resultado electoral. Y la mayor muestra o el mejor ejemplo más reciente que podemos decir es el estado Barinas. ¿Y por qué digo Barinas? Porque Barinas se ganó en el año 2021, en noviembre, y una vez más desconocieron un resultado electoral porque se habían extraviado unas actas y no se pudo totalizar el resultado electoral. ¿Pero qué hicieron los habitantes de Barinas? Salieron en enero del siguiente año, del 2022, a votar y ganaron las elecciones, a pesar del ventajismo electoral, de la hegemonía por parte de la administración
pública. Bueno, el pueblo de Barinas no se intimidó y se ganó por 50.000 votos de diferencia. En este momento es similar y la gente tiene que entender que los responsables de las crisis son los que tienen 24 años en el poder, que no pueden seguir diciendo que lo que pasa en Venezuela fue gracias a los 40 años o a la Cuarta República. Pues no, en Acción Democrática se gobernó 25 años. Y en Acción Democrática tenemos cualquier cantidad de obras importantes que mostrarle a Venezuela, que estos señores que tienen 24 años en el poder, tanto Hugo Chávez como ahora Nicolás Maduro, no han hecho ni siquiera el 10% de lo que se realizó en los gobiernos de Acción Democrática. Nuestro compromiso tiene que ser con cada uno de los venezolanos. Aquí hay que despertar, aquí hay que abrir los ojos, que el voto es secreto y que vamos a garantizar una salida por la vía democrática y constitucional el próximo año de esta tragedia que agobia al pueblo de Venezuela. Carlos, esa unidad que llama la gente, que en algunos momentos fue coyuntural, según algunos, digamos, análisis de especialistas, coyuntural, por ejemplo, para lo que fue el año 2015, para ganar la asamblea a la cual tú perteneciste como diputado, ¿es posible en este momento? Y esta pregunta va, por supuesto, de la mano de esa diferencias que hay bastante marcadas el día de hoy entre muchos de los precandidatos que van a participar en las primarias, y que la gente se pregunta, bueno, realmente, independientemente del que quede electo en esas primarias, ¿va a haber un apoyo total del resto que no quedó electo? Es que tiene que haberlo, es una necesidad. El pueblo de Venezuela hoy nos necesita unidos, y por eso es que en nuestro caso nos han visto que nosotros no atacamos a ninguno de nuestros aliados. Nosotros no tenemos un discurso de odio, nosotros no tenemos un discurso de división. Nosotros tenemos que actuar con madurez. Y es momento de acabar con los politiqueros, los que ofrecen, dicen y no cumplen. Es momento de que los políticos tomemos las riendas del país, que hablemos con la sinceridad, que hablemos con honestidad. Y nosotros tenemos que tener como ejemplo lo que tú acabas de citar, Joan. En el año 2015, nosotros fuimos a unas elecciones en la Asamblea Nacional y ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. ¿Por qué en este momento no se puede hacer? Ahora, hay personas que quizás en algún momento cuestionaron porque decían que a través de la unidad, de un G4, de un G3, de un G+, se tomaban decisiones y se excluían a los demás. Pues es momento de que todos participemos. Ahí está una comisión electoral de primaria. Si usted dice que tiene los votos, inscríbase, mueva a su gente y gane las elecciones. Pero no demos demostraciones de que a lo mejor podemos estar en conversaciones con quienes están en Miraflores, porque eso sí le hace un daño a Venezuela y a nuestros hermanos venezolanos. Esta no será la excepción. Y cuando se habla de unidad, desde Acción Democrática, no es que lo decimos de la boca hacia afuera. Nosotros lo pregonamos, nosotros lo ejercemos, y nosotros tenemos que recordar que durante estos 24 años de esta nefasta gestión gubernamental, mi partido, Acción Democrática, no había presentado una candidatura presidencial propia, pero nosotros, a pesar de no tener una candidatura presidencial propia, trabajamos por cada uno de los precandidatos presidenciales como que si fuesen militantes de nuestra organización política. Esta no será la excepción y Acción Democrática está comprometido 100% con la alternativa de cambio. Es decir, si Carlos Prosperi no resulta electo, seremos un soldado más de quien quede electo, porque además no es que vamos a venir con charreteras a hacer exigencias, pues no. Nosotros nos debemos a un pueblo, nosotros tenemos que entender que por encima de una apetencia personal está Venezuela y están los venezolanos. Ahora, por fuera de las primarias hay también muchos intereses políticos y seguramente económicos, Carlos. Bien lo han vivido seguramente tu persona, lo saben por supuesto de primera mano, con partidos que están judicializados como Acción Democrática, otros partidos de la plataforma unitaria están en la misma situación. Van a presentarse candidaturas por fuera de las primarias. ¿Qué tanto puede afectar esto y qué tanto puede restar votos a lo que se denomina pues la verdadera oposición, o al menos la que se va a legitimar también con este proceso, ¿no? Es probable que eso suceda, o sea, a lo mejor no va a haber una unidad completa o perfecta. Ojalá esas personas entiendan que quienes le han hecho el daño a Venezuela son quienes están en Miraflores y no nosotros mismos, que nosotros tenemos que entender que es momento de unificar esfuerzos para poder salir de esta tragedia y de esta crisis. Ahora, nosotros hemos visto con preocupación con lo que pasó con los partidos judicializados, pero eso ha servido para seguir avanzando, eso no ha sido un obstáculo para seguir luchando por Venezuela, porque a pesar de que nosotros no tenemos las siglas del partido, hemos demostrado que tenemos la militancia. Y vuelvo al caso de Barinas, no solo el hecho de defender, el hecho de que Barinas haya
continuado con esa lucha, sino que en Barinas los partidos judicializados intentaron presentar una candidatura distinta, creyendo que con eso iban a debilitar la candidatura unitaria del compañero Sergio Garrido, y a pesar de eso se ganó Barinas. Esta no será la excepción. Hoy el venezolano, hoy ustedes que nos están viendo, sabemos que ejercen el derecho al voto, y el compromiso de ustedes no es con un candidato presidencial, es con nuestros hijos, es con nuestros nietos, es con esa Venezuela en la que ustedes crecieron, la que nos han arrebatado a esta generación y la que vamos a recuperar para nuestros hijos y nuestros nietos, porque vamos a devolver a nuestros hermanos a Venezuela. Ahora bien, en el marco precisamente de esta división que ha generado el gobierno con esta judicialización de partidos, mucho se habla sobre supuestos, presuntos, posibles incluso acercamientos con estos otros partidos. ¿Ha habido ese tipo de acercamiento? ¿Hay alguna conversación, digamos, que pueda sugerir que en algún momento este otro partido de acción de Bernabé Gutiérrez, en este caso, pueda apoyar al partido en el cual representa? No lo sabemos lo que terminen haciendo, es la verdad. Ahora, nosotros hemos venido recibiendo apoyo de nuestra militancia, de nuestra dirigencia. En el caso del municipio Sucre, en el estado Miranda, el Comité Ejecutivo Municipal casi que en pleno se vino con nosotros. En Monaga el subsecretario general se vino con nosotros. En Tinaco el secretario general de Tinaco se vino con nosotros. Y cada vez que uno escucha son compañeros sumándose en esta cruzada que nosotros hemos emprendido, y lo hemos manifestado. Si nosotros no somos capaces de unificar nuestra propia casa, ¿cómo vamos a unificar a Venezuela? Por eso el llamado a cada uno de los precandidatos presidenciales que van a estar en la alternativa de cambio en estas elecciones primarias es a que nos respetemos, es que de una vez por todas apartemos las diferencias, que no sigamos atacándonos, porque nuestro enemigo no es el que está a nuestra mano derecha, nuestro enemigo no es el que está a la mano izquierda, nuestro enemigo es quien le ha hecho, nuestro adversario político es quien le ha hecho el grave daño a Venezuela, de llevarnos a esta crisis. Es momento de deponer actitudes, es momento de pensar en Venezuela, y es momento de decirle a cada uno de los venezolanos que nuestro gobierno no tiene que ser un gobierno como lo que hemos visto en estos 24 años. Se ha gobernado simplemente para los militantes del partido oficial. Nuestro gobierno tiene que ser para cada uno de los venezolanos, y lo hemos dicho, Joan, y hoy lo ratifico. Mi compromiso como primer decreto presidencial que vamos a hacer apenas asumamos la presidencia de la República en enero del 2025 es que el único documento válido para acceder a los programas sociales del Estado es la cédula de identidad que nos identifica como venezolanos, y ningún partido, ningún carnet de ningún partido o organización política. Carlos, ya para ir finalizando, los últimos días ha sido bastante polémico y ha conmocionado pues no solamente a los medios de comunicación, sino a la comunidad internacional, casos de corrupción en PDVSA, en donde en las últimas horas también ha habido advertencia para la oposición de posibles detenciones, allanamientos. Teme Carlos Prosperi también, evidentemente, representación de Acción Democrática. ¿Tienes conocimiento de algunos otros, quizás, elementos de oposición que pueda haber detenciones de esta oposición? Ningún conocimiento de algo de eso. O sea, lo que sí hemos manifestado es que esto no sea un trapo rojo, que es importante no solo hacer lo que se está haciendo en este momento en torno a una supuesta trama de corrupción. Yo soy abogado, toda persona se presume inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Yo no puedo venir a juzgar a una persona sin tener los elementos probatorios de que eso haya sucedido. Ahora, lo que sí es que ojalá se puedan hacer investigaciones como, por ejemplo, obras inconclusas en Venezuela, obras que fueron pagadas y no se realizaron. ¿Dónde está hoy, por ejemplo, los tramos del metro, el que iba a Guarenas a Guatire? ¿Dónde están los tramos ferroviarios? ¿Dónde está, por ejemplo, los responsables de Tocoma, que fue una de las obras creadas en el Estado Bolívar por Hugo Chávez y que nunca se puso en marcha? Ahora, este trapo rojo, como tú lo denominas, pudiera ser evidentemente utilizado por la administración de Maduro para involucrar quizás algún precandidato. Pero es probable que eso suceda. Nosotros no podemos saber qué esté pensando quienes están en Miraflores o qué esté pensando Nicolás Maduro ahora. Nosotros lo que sí queremos decir es que tenemos que ser implacables contra la corrupción, que nosotros no podemos ser tampoco copartícipes o no podemos estar amparando este tipo de situaciones. Que la justicia haga su trabajo, que se ejerza la justicia y que la corrupción venga desde donde venga, así sea de la persona más cercana a nosotros tenemos que ser duros con eso y tenemos que acabar con este flagelo que le ha hecho un grave daño a nuestros hermanos venezolanos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, al canal y a los venezolanos, a nuestros hermanos, decirles que esta lucha no solo es por los que estamos dentro de Venezuela, esta lucha es por los que se han tenido que ir en contra de su voluntad, y mucha fe y esperanza porque volverán a su país y Venezuela volverá a ser la Venezuela de la prosperidad. De esta manera, con Carlos Prosperi, representante de Acción Democrática para lo que va a ser
el proceso de primarias el presente año. Despedimos el capítulo de hoy de Cara a Cara, dándoles las gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo. Recuerden que todas nuestras redes sociales están disponibles, no solamente para este tipo de especiales, sino todo el acontecer nacional e internacional. Se despide Joan Álvarez, hasta una próxima ocasión.